Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este subsegmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de lo que es el libro a los Hebreos. Hoy nos toca el capítulo 2, donde vamos a hablar de peligro de la negligencia, una salvación tan grande. Recordando en el capítulo 1, leyéndolo en el 13, dice: pues a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 14: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Realmente no estamos hablando aquí en el 1, no, del 13 y 14, de que realmente el Hijo, ¿verdad? Exaltado por encima de los ángeles. Jesús fue exaltado por encima de los ángeles. Entonces, por eso dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Eso sabemos que se lo dijo a Jesús, ¿verdad? Entonces, dice el verso 2 del 1 en adelante: por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Esta palabra que nosotros pues escuchamos hoy, que leemos hoy, ¿verdad? Fue predicada por Pablo, fue predicada por Pedro, fue predicada por cada uno de los discípulos, ¿verdad? Y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Realmente no podemos desechar, no podemos negarnos a recibir la salvación y mucho menos a recibir la palabra del Señor. Entonces no debemos de rechazar la salvación y es un peligro de la negligencia. Mirando aquí, entonces, desde este punto, ¿verdad? Dice el verso 2.1: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Nosotros no debemos de apartarnos bajo ningún concepto de este mensaje de salvación. Escucharlo, y no solo escucharlo, sino ponerlo por obra en nuestras vidas. Podemos ver a Hebreos 2, 1 al 4, Hebreos 3, 7, Hebreos 4, 13, Hebreos 5, 11, Hebreos 6, 20, Hebreos 10, 26 al 39, Hebreos 12, 12 al 17, Hebreos 12, 25, 29. Mi querido, mi querida, prestar mucha atención. Los lectores son exhortados a prestar atención a la revelación superior de la persona y obra de Cristo Jesús, representada en su palabra. Debemos poner cada día más atención a la obra de Cristo, a su palabra. Esta palabra no es útil para enseñarnos, para evaluarnos, para instruirnos en justicia, para vivir una vida piadosa en Cristo. No nos desviemos. Es una metáfora que describe un barco que se ha soltado su amarradero seguro. El autor advierte a sus lectores del peligro de desviarse de la enseñanza segura acerca de Cristo si ignoran lo que han oído. Hebreos 6, 4, 8. Vamos a Hebreos 6, 4 al 8 y mire lo que nos dice. Hebreos 6, 4 al 8. Dice de esta manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por lo cual es labrada, reciben la bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Una vez ya como cristianos recibimos la palabra del Señor, tenemos que mantenernos en ella, tenemos que agarrarnos, aferrarnos a ella, porque realmente ¿de qué sirve nosotros venir a Cristo y volver al mundo sabiendo que solo en Cristo hay salvación? A causa de la grandeza de Cristo, los cristianos deben ser cuidadosos, o debemos ser cuidadosos, no sea que nos deslicemos fuera de lo que Él ha hablado. La imagen a que se alude es la del barco que pierde el ancla. Los creyentes debemos estar atentos para evitar que una doctrina adversa nos aleje de nuestras convicciones cristianas. En el primer siglo muchos hermanos pues se deslizaron, se fueron muchos de ellos a lo que es la adoración a otros dioses, ¿verdad? Se apartaron del Señor. Y nosotros, como tenemos la palabra aquí, debemos estar claros y aprender de ella, aprender de eso, para nosotros seguir adelante con el Señor. Entonces dice el verso 2 del 2 aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si el mensaje, mi querido, mi querida, que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo, Hebreos 1:1, Hechos 7:53, Hebreos 10:28, 28:35. Mire, realmente, si dice aquí, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, entonces el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estas referencias implican que los ángeles tuvieron un papel en la transmisión de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esta idea no se encuentra explícitamente en el Antiguo Testamento, pero puede haber sido una creencia judía que se desarrolló y se transmitió a la tradición oral y en escrito intertestamentario, como algunos textos apócrifos o pseudopigráficos. La idea de que los ángeles mediaron la entrega de la ley sugiere que Dios utilizó a seres celestiales como intermediarios en la revelación de la ley a Israel, lo que enfatiza la santidad y la importancia divina de la ley misma. Cuando habla aquí que porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se refiere a la ley, la palabra dicha por medio de los ángeles se refiere a la ley entregada a Moisés que llegó por su intermedio. Deuteronomio 32:2. Acompáñeme a Deuteronomio 32:2 para corroborar lo que estamos diciendo. Vamos a ver. Deuteronomio 32:2, por favor. Estamos buscándolo aquí. Encontramos que dice de esta manera. Y aquí está. Dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovina sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Entonces, hemos dicho que la palabra dicha se refiere a la ley entregada a Moisés que llegó por su intermediario. Salmo 68:17. Acompáñeme, por favor. Salmo 68:17. Vamos a ver lo que encontramos. Salmo 68:17 dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, podemos ver a Hechos 7:53, que también lo vamos a leer. Hemos dicho que este estudio, pues, es un poquito, ¿verdad? Que vamos a tener que leer mucho, pero es bueno, porque así aprendemos
cada día más. Hechos 7:53. Vamos a ver. Hechos 7:53. Encontramos de la manera siguiente: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Entonces, aquí estamos hablando cuando Esteban, ¿verdad? Cuando la defensa y muerte de Esteban, Esteban le da el discurso a los judíos y le dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Ellos no obedecieron la ley. Entonces podemos ver a Gálatas 3:19. Vamos a Gálatas 3:19 también, porque así nos ponemos más claro en lo que estamos leyendo. Gálatas 3:19 encontramos que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Usted ve? Entonces, aquí la palabra dicha se refiere a la ley entregada a Moisés, que llegó por intermediario. Retribución. Aquí la ley se ve como algo que conduce a condenación o muerte cuando es quebrantada. Segunda de Corintios 3, 7, 11, que también vamos a leer. Segunda de Corintios 3, 7 al 11, dice: y si el ministerio de muerte grabada con letra, hablando de la ley aquí, en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Dice el 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí claramente nos habla de lo que es la ley, que pereció, y entonces entramos en lo que es en la gracia, Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Entonces dice el verso 3 aquí de Hebreo, vamos a ver, estábamos en el 2, ahora vamos al 3, estamos 1:3, exactamente. Verso 3, 2, Hebreos 2:3, que entonces dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos? ¿Con qué? Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Hechos 10:29, Hebreos 1:1, Lucas 1:2. Dice el verso 4 del 2 aquí, ya para terminar: testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y de acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, le dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Recordemos que los apóstoles lo tenían y podían hacer milagros, podían hacer muchas cosas. Juan 4:28, Primera de Corintios 12:4, Efesios 1:5. Ellos, es decir, los apóstoles. Por eso dice, testificando Dios juntamente con ellos. Él se está refiriendo a los apóstoles aquí, mis queridos hermanos. Entonces, dice, por señales, diversos milagros. Dios confirmó la predicación de los apóstoles acerca de Jesús como el Mesías por medio de muchas señales. Mateo 10:5-8, Romanos 15:8-9, Segunda de Corintios 12:12. Por tanto, debemos saber que ellos, y solo ellos los apóstoles, tenían la autoridad, mi querido. Es muy importante entender esto. Ellos tenían autoridad para hacer milagros, para hacer señales, para hacer muchas cosas, porque el Señor le dio a ellos el Espíritu Santo. El argumento del autor va de menor a mayor. Si la desobediencia a una revelación transmitida a los ángeles era severamente castigada, la indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibe castigo mayor.
La grandeza de la salvación se confirma por tres hechos. Y repito, la grandeza de la salvación se confirma por tres hechos. Primero, fue anunciada por el Señor. Segundo, nos fue confirmada por los apóstoles, a usted y a mí, a nosotros. Tercero, fue testificada por el ministerio del Espíritu Santo a través de milagros y repartimiento en su momento. 1 Corintios 12, 8 al 11. Es muy antigua expectativa que tales manifestaciones de la gloria del Cristo fueron ministradas por el Espíritu Santo al confirmar la predicación del Evangelio. Marcos 16, 20, 1 Corintios 2, 4. Entonces realmente vemos aquí cómo podemos, lo dice la palabra, que no podemos descuidar esta salvación tan grande. ¿Cómo no la descuidamos? Obedeciendo al Señor, siendo buen cristiano, ¿verdad? Y vemos cómo aquí él nos habla, aquí Hebreo, que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El Evangelio de Cristo, no solamente nosotros debemos de oírlo, sino ponerlo por obra. Está usted y yo, estamos poniéndolo por obra, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído aquí de su palabra. Es una pregunta que voy a dejar en el aire. Gracias por su sintonía. Vamos a dejarlos en el verso 5, donde vamos a hablar entonces del autor de la salvación, que ya usted y yo sabemos quién es. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.